queríamos hablar de cómo los médicos dais las noticias. Voy a empezar por las buenas. Porque, ¿cómo os sentís vosotros, David? ¿Cómo te sientes tú, o cómo sentís los médicos, cuando dais una buena noticia a un paciente o a sus familiares? Bueno, dar una buena noticia siempre es muy fácil, o mucho más fácil que las malas, desde luego. Y hay con muchos pacientes y con muchos, en mi caso, que sobre todo trabajo con niños, aunque Sí. también con adultos, que al final empatizas un montón, tienes una relación muy, muy cercana. Y creo que el no tenerla, aunque a veces te haga llevarte disgustos, el tener la relación muy cercana, el no tenerla es un error. Claro. Entonces, claro, cuando reciben, puedes dar un mensaje positivo, es una alegría enorme. Decir a unos padres, la cirugía de vuestro hijo de 12 Ha horas ha salido ido bien, muy claro. bien, todavía quedan unos días críticos, pero hoy hay que celebrarlo, hoy hay que estar contento, o ya ha pasado el posoperatorio inmediato, parece que todo va bien, estás tranquilos. Eso es un gusto, eso es muy fácil. No, Eso es como y ver decir la que te ha tocado la emoción, lotería. no, y ver la emoción de ellos, porque no hay nada más, yo creo, estresante que estar esperando, como el caso que has puesto, ¿no? Estar esperando a que tu hijo o tu hija salga de una operación. Estamos como locos esperando ver al médico salir por esa puerta, y entonces que de repente lleguéis con una buena noticia es probablemente de lo mejor que puede pasar en la O vida, sea, ¿no? fíjate que a mí me pasa mucho que yo les veo en la consulta de anestesia y entonces la pregunta normal es ¿y cuánto dura la intervención? Entonces tú imagínate que les dices 2 horas y Sí, que luego estamos 3. sí, O sí, que le sí. dices 2 y estamos 1. En esa situación siempre decimos, mira, es mejor no deciros un tiempo porque os vais a volver locos si estáis esperando. Les damos un rango de o toda la mañana o parte de la mañana y la tarde. Pero hay cirugías que hacemos del corazón de los niños que a veces estamos 12, 13 horas en quirófano. Claro, Son 12, 13 horas pensando todo lo que se te puede pasar por la cabeza en esas horas. claro, claro. Entonces salir y decirles, ha ido todo bien, estamos el equipo muy contento, eh, yo creo que va a ir todo bien, todavía quedan horas críticas o posoperatorio, pero hoy hay que celebrarlo, eso es un gusto, eso es muy fácil. Oye, David, ¿y tú das la noticia, por ejemplo, a los niños cuando, por ejemplo, ¿no? Ya podemos decir que ya estás curado. ¿Tú Ajá. en esos momentos le das la noticia al niño? Es verdad, yo soy anestesista, entonces estoy en la unidad de dolor crónico también, Sí. pero esas noticias de estar curado o pacientes de oncología, de estamos curados del cáncer, que trabajamos mucho con niños de oncología, los dan más los compañeros de pediatría, de oncología pediátrica. Pero al final tenemos mucho contacto con ellos y son niños que vienen mucho a quirófano y hay muchas veces que vienen estando ya curados, simplemente a revisiones, a ver que está todo bien. Y el verles, el ver la alegría que te transmiten, el ver ese cambio que han tenido a lo largo de los meses, es una alegría enorme. Bueno, entonces ahora vamos a la otra parte, pero antes tú citabas al principio de la entrevista la importancia que era la comunicación entre médico y paciente, Uh-huh. que es algo que no se suele enseñar en la universidad. En la universidad os enseñan muchas cosas, muchísimas, pero igual no cómo hay que relacionarse con los pacientes, o sobre todo es distinto lo que os enseñan a lo que os encontráis luego en consulta o en el hospital, ¿no? A mí personalmente, y no lo digo con rencor a la facultad para nada, si la facultad me enseñó un montón de cosas, pero a mí no me enseñaron nada de eso. Es verdad que en la universidad aprendemos un montón de cosas, aprendemos anatomía, bioquímica, aprendemos el ciclo de Krebs, aprendemos un montón de palabras imposibles de pronunciar. Y luego muchas de esas cosas no las vamos a utilizar nunca. Sin embargo, si eres médico, muy probablemente te va a tocar dar una mala noticia a un paciente o a unos familiares. Y tenemos que estar más formados en eso, es fundamental que tengamos más asignaturas de psicología, los médicos en la carrera, de comunicología, de comunicación de noticias, porque tenemos que estar preparados, son cosas que se pueden entrenar, aunque luego la práctica nunca es igual que la teoría, pero son cosas para las que tenemos que estar entrenados para poder dar una asistencia mejor. ¿Y cómo puede entrenar uno eso, David? ¿Cómo Pues puedes yo entrenarte siendo profesional médico para una mala noticia, para dar esa mala noticia? Pues es muy difícil y de hecho hemos entrenado la mayoría a palos, a base de equivocarnos, a base de ver que quizá hemos abrumado a unos familiares, o hemos dado nombres muy técnicos a una mala noticia o hemos intentado refugiarnos en los tecnicismos para dar una mala noticia y eso solo consigue que la familia entienda menos todavía. Es muy difícil prepararse para eso. Pero bueno, hay una serie de pautas. Yo creo que
Pues yo hablando con algún compañero psicólogo, siempre intenta ir por detrás. Y eso es verdad que hay un estudio que cuando un paciente llega a la consulta, los médicos le interrumpimos en los 10 primeros segundos. El paciente viene para contarnos algo y tú en los primeros 10 segundos ya le has interrumpido alguna vez. Entonces, pues es un error. Lo más importante es escuchar. Escucha al paciente, deja que hable el niño, deja que hablen los padres, deja que hablen los familiares. Mira las relaciones que tienen, observa, porque de todo eso estás aprendiendo y estás sacando información para luego poder comunicarte mejor con ellos. Claro, lo que pasa es que ahí, David, estamos en la exigencia de la petición que tiene toda la comunidad sanitaria, ¿no? Y es que si en una consulta de 7 minutos tienes que contar, escuchar, analizar, interpretar, que en 7 minutos no te da tiempo a nada, que es la petición que hacen siempre los médicos, ¿no? Los profesionales. Necesitamos más tiempo para eso, porque igual interrumpes porque en 10 segundos le tengo que contar, tengo luego 7 detrás. En fin, es la locura esta en el sistema que tenemos, que tiene cosas maravillosas, pero la petición, la exigencia de toda la comunidad médica es esa. Efectivamente, o sea, yo creo que al final estamos hablando de un mundo ideal, de lo que nos gustaría hacer, pero luego cuando aterrizas en la realidad, tú sabes que si le dedicas 15 minutos a este paciente al que tienes una mala noticia que darle o al que tiene una cirugía muy compleja y tienes que explicar esa cirugía un poco más, pues luego al paciente que le van a operar de fimosis o del frenillo sublingual, le vas a tener que recortar 3-4 minutos. Y al final, cuando haces una cirugía de un niño de 3 meses, aunque sea el frenillo sublingual, que tú expliques que es una tontería, que es dar un cortecito y ya está, los padres tienen estrés, tienen ansiedad y ellos se merecen también unos minutos de atención que muchas veces, pues por recortar, por esos problemas de agenda que tenemos, pues no se los podemos dedicar. Cuando dais una mala noticia, David, si el paciente os pide que no se la deis a los familiares, ¿esto lo tenéis que cumplir? Sí, a rajatabla. A rajatabla, de hecho, ¿no? Esa conspiración que había antes en la sombra de hablar con la familia y no con el paciente, eso está prohibidísimo. Eso hay una ley que me parece que es la 41/2002, que es de la autonomía del paciente, y parece que lo tenía preparado, lo de 41/2002. Sí, desde luego, pero sé que es un tema muy delicado. Sí. Es que es de verdad que es como una ley que casi todos los médicos hemos tenido que manejar en algún momento, y es como de la autonomía del paciente y te dice un poco eso, que tú de hecho tienes que hablar con el paciente con el primero, comunicarte con el paciente, y no puedes hacer esa conspiración de hablar con la familia y con el paciente, ¿no? Eso es imposible. Y si el paciente te dice que no quiere decírselo a ningún familiar, por supuesto hay que respetarlo. En el caso de los niños, a los padres lo decís. Claro, y los padres deciden niños, si se lo cuentan o no a los niños. En el caso de los niños, efectivamente, hay un límite legal a partir de los 16 años, que se considera el menor maduro, que incluso puede ser hasta a partir de los 14 años, en el que ya podrías considerar informar antes al niño que a los padres. Al final, a efectos prácticos, siempre se informa a los padres a la vez que el niño, o un poco antes a los padres y luego al niño. Oye, David, ahora que estamos hablando de esta comunicación médico-paciente y todo eso, ¿a ti te tratan por el apellido, te tratan por tu nombre, te llaman doctor, te dicen David? ¿Qué te dicen? ¿Y pues cómo te gusta que se refieran a ti? Es que pues esto me parece bastante importante. O sea, lo normal es que nos llamen doctor a los médicos, pero a mí en general, como muchas veces muchos pacientes con los que ya tengo relación me conocen de redes sociales y demás, me llaman todo el mundo David. ¿Y no crees que eso acerca? A mí me gusta. O sea, yo prefiero que me llamen David que doctor. Yo creo que es al final el lenguaje médico y eso de utilizar la palabra doctor, la bata, pero sobre todo el lenguaje médico. Al final los médicos lo que hacemos es aprender como un lenguaje nuevo. No decimos que el bazo está grande, decimos que tenemos una esplenomegalia. Y todo un poco así, utilizamos palabras muy novedosas. Y a veces los médicos sentimos que utilizando esas palabras con los pacientes, lo que estamos haciendo es diferenciarnos un poco, pero yo creo que conseguimos lo contrario, nos aleja de los pacientes. La buena comunicación es en la que el paciente te entiende, el buen médico es el que se hace entender por el paciente. Entonces creo que las palabras son importantes, los nombres son importantes, y creo que la clave es que el paciente te esté entendiendo. Si tu paciente es médico o sanitario, podrás utilizar unos términos, pero si es alguien que no tiene formación sanitaria, tendrás que usar los términos para que te entienda. Claro. Y otra cosa, ¿tú crees que tendría que haber talleres de inteligencia emocional para los profesionales que así lo requieran? Todos los días.
todas las semanas. Haría talleres de inteligencia emocional. O sea, intentaría, creo que es clave de verdad. O sea, creo que al final los médicos estamos para ayudar. Hay una frase médica, ¿no? Que seguro que has oído, que es como que el médico a veces cura, en ocasiones alivia y siempre acompaña. Entonces yo creo que los médicos estamos para acompañar, para ayudar, y muchas veces, por desgracia, no podemos curar. No se puede curar, pero sí puedes acompañar, sí puedes ayudar, y eso lo vas a hacer desde una buena inteligencia emocional. Bueno, para despedirnos, David, dime la última buena noticia que has dado. No sé si esta mañana o ayer por la noche. O la semana pasada. La noticia que he dado. Pues mira, hoy hemos anestesiado a una niña para operarla del corazón. No era una cirugía del corazón, era un cateterismo. Y los padres me conocían ya porque la he dormido varias veces para cirugías del corazón. Y era que ha ido muy bien. Era una niña que la habían trasplantado y era que estaba todo muy bien. Qué alegría. Que el cateterismo había reflejado que el trasplante había ido bien y que pronto se iban a ir para casa. Qué alegría. Bueno, David, pues nada, que tengáis tiempo para curar, para aliviar y para acompañar. Que os dejen tiempo para eso. Eso espero. Gracias por estar con nosotros en El Faro. Me encanta conocerte. Gracias, David. Gracias. Chao, chao.